Hola, mi nombre es Cecilia Mayorga, estudiante del segundo semestre de la maestría en investigación clínica, y dentro de la unidad de estadística 2 a cargo del Dr. Benigno Linares veremos el análisis de factores. Este análisis de factores es una técnica estadística que busca identificar y modelar estructuras que explican la variabilidad que se observa en un conjunto de datos. Nos permite reducir dimensiones de un gran conjunto de variables e identificar precisamente los factores latentes que pueden influir en estas variables. Existen dos tipos, el exploratorio y el confirmatorio. El exploratorio nos permite descubrir o armar esta estructura que agrupa las variables o los datos, y el confirmatorio prueba que precisamente esa estructura tiene un ajuste de los datos en específico en su conjunto. Para entenderlo hay que retomar conceptos básicos, que es la variable observada, es la que se midió directamente en el estudio. Usualmente van a ser multidimensionales porque vamos a ver cuántas dimensiones componen los instrumentos. Los factores latentes, es decir, son las nuevas variables que surgen a través de la correlación de las observadas. Y la carga factorial va a ser la correlación entre una variable observada, específicamente la real, y un factor latente, es decir, la nueva variable que se creó a través de esa correlación. La comunalidad va a explicar qué proporción de la varianza es la que es explicada por estos factores latentes. Vamos a tener también autovalores, que estos indican cuánta varianza se explica, pero directamente por cada factor. Y el análisis de componentes principales, que es el que reduce la dimensionalidad de datos para identificar varias combinaciones distintas de variables y ver cuál es el modelo que más se ajusta. Para identificar esto se hace también un fenómeno que es la rotación de factores, en las que se hace otra combinación distinta del orden de estos factores y busca de tal manera que el factor se asocie de una manera fuerte, que tenga una fuerte correlación con un número más reducido de variables, y así armar las dimensiones del instrumento. Y los modelos de factores, que sería el resultado de este análisis factorial, es lo que intenta explicar toda la covarianza entre las variables observadas a través de una o de varias variables latentes o factores latentes. Este análisis es muy utilizado en la validación de constructos de instrumentos, cuando se hace la validación de instrumentos de medición, en específico cuando estas variables son ordinales, por ejemplo. Se tienen que cumplir dos supuestos principales. Uno es la adecuación muestral, es decir, necesitamos por cada ítem del instrumento de 5 a 10 participantes. Si, por ejemplo, en mi población, la n es finita, pues obviamente eso se justifica en otra parte del proyecto y en la discusión pues se reconoce esta limitante. El segundo supuesto es que se hagan las pruebas, ¿de acuerdo? Primero vamos a tener el KMO, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero buscamos que el resultado de esta prueba sea mayor a 0.8. Y la esfericidad de Bartlett, que debe tener una significancia, es decir, un valor de P menor a 0.05. Esto nos va a indicar que las correlaciones entre los ítems son suficientes para llevar a cabo el análisis factorial. Una vez que ya se cumplieron estos supuestos, que es el criterio de Kaiser y la esfericidad de Bartlett, vamos a buscar la correlación de las variables, a determinar luego el número de factores o de dimensiones. Se extraen precisamente los factores y se acoplan en estas dimensiones y se hace una rotación para ver cuál es el mejor diseño o el que más se acopla. Y al final pues se hace la interpretación y el análisis comprobatorio. El comprobatorio pues nos va a evaluar la fiabilidad del modelo. Si tenemos usualmente vamos a usar el alfa de Cronbach, o podemos usar la K de Richardson o la capa de Cohen, dependiendo del tipo de variables o lo que se quiera medir en el instrumento que se está proponiendo o del que se está validando el constructo. La prueba de esfericidad, como comentamos, pues tiene que tener una significancia menor a 0.05. La determinación del número de factores lo vamos a hacer con el criterio de Kaiser, que usualmente nos va a dar un puntaje mayor a 0.8 con la significancia de la esfericidad de Bartlett, o también se puede realizar con el análisis gráfico de sedimentación.
es este gráfico que observamos en la imagen, donde si trazamos una línea imaginaria en la unidad, en el 1, los puntos que no sedimentan por debajo del 1 son la cantidad de dimensiones que estaríamos o de factores que estarían resultando del análisis. Una vez que se ha hecho esta situación, se deben de hacer la rotación de factores, como vimos en el proceso, es decir, se busca otra combinación de las correlaciones entre estas variables. Entonces va a cambiar la relación a interpretar. Existen dos tipos, la oblicua o oblimin, y la ortogonal, que es la varimax. La oblicua se va a utilizar cuando los factores están correlacionados y la varimax cuando son independientes entre sí. Aquí les dejo la ruta de SPSS y esto es lo que esperamos encontrar. Rápidamente en nuestro análisis, la ruta a realizar sería en análisis, reducción de dimensiones, ya que el análisis factorial es una reducción de dimensiones. Se hace la factorización y los ítems que previamente tenemos como ordinales son los que van a pasar del lado de variables. Nos vamos a ir a la parte de descriptivos. Se selecciona la parte de solución inicial, coeficientes, KMO y esfericidad, que es lo que vamos a ver de los supuestos. En extracción se incluye el gráfico de sedimentación para también ver la parte de interpretación gráfica. En analizar la matriz de correlaciones, en método vamos a dejar componentes principales. Máxima verosimilitud solamente la ocuparemos cuando estamos seguros de que las distribuciones de todas estas variables son normales. Entonces en este caso vamos a dejar componentes principales. Se basa en autovalor mayor a 1 y damos continuar. En rotación vamos a elegir en este caso varimax porque estamos sugiriendo independencia entre cada uno de los ítems y vamos a señalar que nos muestre la solución rotada. En las puntuaciones no realizamos ningún cambio respecto a al diseño de SPSS. Y en opciones vamos a excluir casos según lista, ordenarlos por tamaño y vamos a suprimir pequeños coeficientes porque nosotros estamos señalando que en las ordinales lo ideal de correlación es a partir de 0.3 de acuerdo a algunos autores y a otros a partir de 0.4. Entonces al dejar 0.4 nos va a mostrar solamente los valores que estén por encima de 0.4 y nos va a permitir una mejor visualización de los resultados. Hecho esto, se propone el aceptar y bueno, primero nos va a dar en estos resultados precisamente las correlaciones entre cada ítem. Si se fijan en columnas o en filas vamos a tener la matriz de correlaciones. Esta parte es la que da cumplimiento a nuestros supuestos. La prueba de Kaiser, precisamente donde indicamos que tenía que ser mayor a 0.8 lo ideal, encontramos que en este ejemplo tenemos 0.936, lo que indica que sí existe correlación suficiente, al igual que la esfericidad de Bartlett con una significancia menor a 0.05. Las comunalidades son la varianza que explica cada factor o cada ítem que estamos dando, ¿no? Y en total, en la parte de abajo, se va acumulando las varianzas, valga la redundancia, las varianzas acumuladas, que es lo que explica el modelo que se está proponiendo. Y si revisamos bien esta varianza total explicada, el 60% de esta varianza se explica con el modelo al tener 5 componentes o 5 dimensiones en este instrumento. Una vez que tenemos el gráfico de sedimentación, lo podemos comprobar. Si damos doble clic en el gráfico, nos permite trazar una línea horizontal y en las propiedades pues elegimos la posición de esta línea. Esta posición va a partir de 1 y si nos fijamos teníamos 5 dimensiones en la tabla de varianza total explicada. Los factores que no están sedimentando precisamente son 1, 2, 3, 4 y 5. Son los que están encima de la unidad. Entonces es otro método para poder identificar la cantidad de dimensiones o los factores que se están extrayendo como componentes.
en esta matriz de componentes precisamente nos establece cuántos componentes hay, que son 5, y en este caso en la parte de la primera columna donde nos señala los ítems están en desorden, ya que elegimos que se ordenaran de mayor a menor. Entonces no están ordenados por número de ítems, sino por la mayor correlación que se contó. Y bueno, podemos observar que estos ítems pertenecen efectivamente o correlacionan con la primera dimensión. Hay ítems que correlacionan con la segunda dimensión y otros con la tercera, y hay ítems que correlacionan con más de 2 dimensiones, por ejemplo en el caso de este ejemplo. Estas son la matriz de componentes sencilla, pero nosotros realizamos una rotación, es decir, un ajuste o otra combinación para ver específicamente cuál es la dimensión a la que más se ajusta. Aumenta la varianza para que se pueda tener una representación mejor de los ítems, y en este caso el orden también cambia ya con la rotación, y con la rotación, si vemos en esta situación de la tabla que ya está ordenada, todas las correlaciones que nos va a mostrar aquí son las mayores a 0.4. Si no hubiéramos seleccionado esa opción en el análisis, entonces no tendríamos más valores en estas casillas. Entonces, si se fijan, tenemos en la dimensión 1, todos estos ítems pertenecen a esa dimensión. Estos ítems pertenecen a la segunda dimensión, a la tercera y a la cuarta. Se establece que para cada dimensión es lo ideal que se tengan mínimo 4 ítems por cada dimensión para que sea una validez de constructo más robusta. En este caso ya se realizó como la confirmación de los componentes y se estuvieron eliminando algunos que nos estaban causando ruido o que tenían una correlación muy negativa o que no estaban aportando precisamente a explicar la varianza del instrumento como tal. Entonces, esto sería lo que nosotros reportaríamos. Y bueno, son los resultados que se esperan en este análisis de factores. Se concluye entonces que el análisis de factores nos va a permitir resumir el conjunto de datos de varias dimensiones a un número más reducido de factores para capturar las principales fuentes de variabilidad. En el caso del ejemplo, pues para determinar cuántas dimensiones tenemos en el instrumento que se está validando y corroborar que efectivamente, quizá con el sustento teórico, coincidan los ítems con las dimensiones a las que nos estamos refiriendo. Gracias.